es terminar de ver el tercer punto de control, que es el checkpoint de metafase a anafase. ¿De acuerdo? Entonces espero que ya vean mi presentación. Este, a ver, veamos. Otra vez. Ya pueden ver mi presentación, chicos. Sí, Ok. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el checkpoint de metafase a anafase. Este checkpoint es muy importante porque si ustedes recuerdan lo que habíamos visto al inicio de las clases, es que la fase M es la división nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esa división nuclear tiene que haber un buen reparto de los cromosomas que ya se duplicaron en la síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora se tienen que, digamos, separar esos cromosomas en dos células hijas. Entonces habíamos visto las diferentes etapas de la fase de mitosis. Dentro de esas fases, todas son muy importantes, pero si recuerdan ustedes, en la metafase es cuando los cromosomas o las cromátidas hermanas, para ser más específica, como, específicos, perdón, como podemos ver en esta imagen, ya se centran o se ubican en el ecuador de la célula. Ya también los microtúbulos cinetocoros llegaron al cinetocoro correspondiente. Hubo una muy buena biorientación, ¿se acuerdan de todo eso? De tal manera que las cromátidas hermanas, con ayuda de los microtúbulos cinetocoros, se ubicaron en el eje o en el ecuador de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se ubican en el ecuador de la célula y ya están, digamos, en el mero centro de la célula para que inicie el proceso de anafase. ¿Qué es la anafase? Es el reparto de las cromátidas hermanas hacia sus polos correspondientes. Pero si también recuerdan ustedes, había un complejo de proteínas, las coecinas, que lo que hacían era impedir que la anafase empezara antes de lo debido. Como podemos ver en esta imagen que ustedes, en esta pequeña célula que vemos aquí, aquí están las cromátidas hermanas, la cromatida hermana A, la cromatida hermana B, aquí están sus microtúbulos cinetocoros anclados a su cinetocoro correspondiente, pero aquí no viene ejemplificado, pero recuerden que aquí hay un complejo de proteínas que lo que está haciendo es uniendo las cromátidas hermanas. Los microtúbulos, ya saben ustedes, hay polimerización, despolimerización todo el tiempo, de tal manera que se está generando, como les había comentado aquí, en el cinetocoro de ambas cromátidas hermanas, una tensión, pero precisamente las coecinas lo que hacen es impedir que esos cromosomas o esas cromátidas hermanas se separen. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Se recuerdan ustedes? Lo que tenía que ocurrir era romper o hacer que ese complejo de coecinas se desensamblara para que ahora sí las cromátidas hermanas migraran hacia sus polos correspondientes. Y continuáramos aquí, como podemos ver en esta imagen, con la anafase B, luego de la anafase B, la telofase para la construcción de los nuevos núcleos y empezar el proceso de citocinesis. ¿Se acuerdan? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, un punto crítico en la fase M es precisamente el buen reparto de esos cromosomas. Por eso por eso allí existe un checkpoint, porque allí puede ocurrir un grave error, que una de las células se lleve un cromosoma de más. Y entonces una célula hija va a tener un cromosoma de más que va a dar como resultado una repercusión a nivel celular muy grave y después a nivel fisiológico, si estamos hablando de un sistema muy grave. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos qué va a ser exactamente la complicación, pero lo que sí es seguro es que ese cromosoma de más va a causar un daño. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente en la célula hermana, el cromosoma de menos también va a ser muy grave para la célula. Entonces el sistema se tiene que asegurar de que hay un buen reparto, digamos, de las cromátidas hermanas. Para entender ese buen reparto tenemos que entender qué es lo que pasa en la metafase, sobre todo en la anafase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es romper. Supongamos que existe una buena biorientación y continuamos con la anafase B.
romper esas coecinas o permitir que esas coecinas se desensamble. Para eso vamos a requerir de una proteína que se le conoce como cefarasa o separasa para ser más específico. Esa cefarasa o separasa lo que va a hacer es ir sobre una proteína en específico, lo vamos a ver más adelante a detalle, e inducir su degradación. Esa degradación hace que el complejo de coecinas se abra y por lo tanto la anafase continúe hacia una anafase B. Pero esa separasa se tiene que activar. ¿Por qué se tiene que activar? Para que ocurra eso. Hay una proteína que se le conoce como securina, que lo que está haciendo securina es inhibir a la separasa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay un sistema de regulación muy, digamos, no complejo, pero sí muy adecuado para impedir que la anafase comience cuando no tiene que comenzar. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de esas proteínas importantes que están participando en el control de la anafase, hay un complejo que se le conoce como APC. APC ya lo habíamos visto en clases pasadas. ¿Estamos de acuerdo? APC es una ubiquitin protein ligasa que lo que hace es pegar ubiquitinas a ciertas proteínas que tienen que ser degradadas. Y entonces el degradar esas proteínas me permite que ciertas funciones desaparezcan y que otras funciones aparezcan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo allí. APC entonces es igual a SCF, que ya lo habíamos visto anteriormente en la regulación de la progresión de G1S, SCK, que era otra, SKF, perdón, que era otra, que son al final de cuentas, ubiquitin protein ligasas, que lo que hacen es pegar ubiquitinas para que ciertas proteínas sean degradadas. En este caso estamos hablando de APC, un regulador maestro del ciclo celular también. ¿Estamos de acuerdo? Si bien no estamos viendo los motores moleculares específicos de las ciclinas, aún así APC es un regulador maestro. Entonces, APC, para que funcione de manera adecuada, debe de tener una proteína que detecte a las proteínas blanco. Lo habíamos visto para SCF, que era SKIP2, que detectaba, por ejemplo, la fosforilación sobre P27 y entonces eso era la señal para que SCF con su Fbox, que en este caso era SKIP2, detectara a P27 y por lo tanto pegara las ubiquitinas y P27 se degradara. ¿Estamos de acuerdo? APC funciona igual. La única diferencia, es igual así como una especie de herradura. La única diferencia aquí con APC es que su Fbox es CDC20. Por lo tanto, va a reconocer otras proteínas blancas. ¿Qué es lo que hace entonces APC cuando está CDC20? Reconoce securina inmediatamente, cuando se activa más bien APC con CDC20. Y entonces marca la securina con ubiquitinas y entonces la securina se degrada por el protosoma. Y por lo tanto ya la inhibición que estaba haciendo securina sobre la cefarasa se quita y por lo tanto se activa la actividad de cefarasa, va hacia, digamos, esas proteínas blancos de lo que son las coecinas y degrada ciertas proteínas para que se desensamblen las coecinas y da como resultado el proceso de anafase B. ¿Estamos de acuerdo? También vean una cosa muy importante con APC es que tiene como blanco, por ejemplo, la destrucción de la ciclina B1 y de la ciclina A también. ¿Estamos de acuerdo? Eso da como resultado que la actividad de los CDKs disminuya y por lo tanto todos los sustratos que anteriormente fueron fosforilados empiecen eventos de desfosforilación, por decirlo de alguna forma, pero porque hay fosfatasas que van a hacer esa función. ¿Estamos de acuerdo? Ya no están los CDKs que pegan los fosfatos, pero si hay fosfatasas en el ambiente o otras fosfatasas allí que no vamos a tocar aquí en el curso, es otra serie de fosfatasas que lo que hacen es quitar los fosfatos y los eventos del ciclo celular continúan. También requiero entonces de quitar ciertos fosfatos que anteriormente los CDKs habían puesto sobre las proteínas, ya sea para activar un sistema o para desactivar otro sistema. Entonces, así es como funciona la transición de la metafase a la anafase. Y el regulador principal de allí es APC. Si APC no está presente, no continúa ese evento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que ocurre allí. Este es lo que yo les decía de las securinas. Está conformada por una serie de proteínas. Una proteína que tiene un amino terminal, un carboxilo terminal, y tiene un sitio aquí muy importante, que se le conoce como el hinge, y esa proteína como SMC1 es muy importante. Vean, entonces pueden ver ustedes aquí, es una proteína que se pliega
¿Estamos de acuerdo? Es un súper enrollamiento que ocurre aquí. Y entonces esta proteína, cuando se pliega, forma un dominio de unión a ATP. Y aquí podemos ver cómo dos proteínas, en este caso SMC1 y SMC2, dimerizan a través de este punto y entonces forman o me permiten la formación ya de este complejo de coecinas o este complejo de proteínas que va a participar en lo que es la unión, como podemos observar aquí, de las cromátidas hermanas. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de este complejo de proteínas nosotros podemos ver, como ya dijimos, SMC1, SMC3, pero también otras series de proteínas. Bueno, aquí está digamos, donde se unen estas dos proteínas es a través también de este dominio de unión al ATP. Aquí tenemos el ATP que está permitiendo la unión de de estos dos dominios de ATP. Y podemos ver que tenemos otra proteína que se le conoce como SC1 y también SC3, que permite el sellado de este cinturón, si lo queremos ver de esa forma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí ya podemos ver la imagen, cómo tenemos a la cromátida hermana A, aquí tenemos a la cromátida hermana B, que están, digamos, encerradas por este cinturón, si lo queremos ver así, de coecinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Eso es cuando ocurre la condensación de los cromosomas, ya saben ustedes, las cromátidas hermanas se unen y entonces después empiezan, digamos, vienen los microtúbulos cinetocoros a anclar de un lado por aquí y de este otro lado y por lo tanto ya empieza en la anafase, en la metafase, perdón, donde todas las cromátidas hermanas se ubican en el ecuador de la célula. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que desensamblar este complejo de coecinas o estas coecinas para que entonces las cromátidas hermanas, uno vaya hacia el lado derecho y la otra vaya hacia el lado izquierdo de la célula, a sus polos correspondientes. Entonces, la separasa aquí juega una labor muy importante. ¿Por qué? Porque la separasa se une aquí específicamente y propicia la degradación exclusivamente de SC1. Entonces, al degradarse aquí SC1, ese como sello al cinturón se rompe y se desensambla entonces las coecinas y por lo tanto las cromátidas hermanas que ya están ancladas a los microtúbulos cinetocoros pueden migrar sin ningún problema hacia sus polos correspondientes. Pero para eso, para que la separasa se activa, requerimos de, como les dije anteriormente, APC con CDC20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque securina lo que está haciendo es inhibiendo a separasa. Y por lo tanto, como la securina está inhibiendo a la separasa no puede iniciar los procesos de separación de las cromátidas hermanas, que para ser más estrictos es inicio de la anafase, cuando las cromátidas hermanas empiezan a, digamos, a separarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer APC? Obviamente se tiene que activar, tiene que haber una señal sobre APC para que CDC20 llegue a APC y entonces APC quede ensamblado y activo completamente. Y entonces lo que hace APC es pegar ubiquitina sobre la securina. Ese pegado de las ubiquitinas sobre la securina lo que hace es entonces permitir la degradación de la securina y por lo tanto la liberación de lo que es separasa y por lo tanto la separasa va y degrada, aquí como podemos ver, a esa proteína SCC1 y por lo tanto se abren las cromátidas hermanas. Pero ¿qué es lo que ocurrió entonces? Que APC se activó, fosforiló a la securina fosforilada fue destruida por el proteosomo y así se liberó, digamos, en este caso, a la separasa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que ocurre a grandes rasgos aquí. Ahora vamos a ver cómo se da o se lleva a cabo la activación de lo que es APC. APC con CDC20, porque podemos tener APC con CDH1, que es el mismo APC, nada más que lo único que ha cambiado es esa F-box, que en lugar de ser, en este caso es CDC20, en el otro caso sería CDH1. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya a grandes rasgos cómo funciona APC a lo largo de todo el ciclo celular. Entonces, en este caso de APC que estamos hablando de metafase anafase, se activa en la mitosis temprana, es decir, permite que la anafase ocurra. Entonces, APC se activa en profase tardía y también se activa en prometafase temprana. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a regresar un poquito. Recuerden ustedes que uno de los blancos de APC también son las ciclinas. Nosotros vimos que, por ejemplo, cuando entramos a la fase M todavía hay actividad o más bien hay complejos de ciclina A con su CDK correspondiente. Se empiezan a ensamblar los complejos de ciclina B con su CDK correspondiente, pero vean ustedes, luego en la profase tardía, los niveles de la ciclina A empieza a disminuir. La pregunta aquí es,
¿Quién inició los procesos de degradación de la ciclina A? Y es allí donde entra APC. ¿Estamos de acuerdo? Allí, y ahora sí me voy a la imagen que les acabo de decir. Lo que está sucediendo entonces es que vean, en profase tardía, en la prometafase temprana, si ustedes quieren ver así, los niveles de ciclina A empiezan a disminuir. Esto está indicando entonces que una fracción de APC con CDC20 está activada en la mitosis temprana y está permitiendo la destrucción de la ciclina A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así APC empieza a pegar la subiquitina sobre la ciclina A y entonces se empieza a degradar la ciclina A y empiezan a decaer los niveles de ciclina A y por lo tanto empieza a disminuir los niveles de los CDKs que la ciclina A ha activado, que es CDK2. Y así la ciclina A empieza a disminuir. Pero ¿qué es lo que sucede con la ciclina B? La destrucción tanto de la ciclina B como de securina se retarda porque todavía no tengo que empezar los eventos de anafase, porque estoy en una profase. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí podemos ver en esta grafiquita donde también se ve exactamente lo mismo. Tenemos a bueno, aquí tenemos a la prometafase, tenemos a la metafase, anafase, telofase y G1. Podemos observar aquí como, por ejemplo, que podemos ver aquí la línea en azul, azul clarito, que es la securina. Podemos ver cómo sus niveles, su contenido obviamente en el núcleo, empieza a disminuir cuando empezamos los eventos de metafase. Empieza a disminuir, 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 de tal manera que llegamos a este punto en el cual podemos decir que tenemos cero contenido de securina y por lo tanto los eventos de anafase continúan o empiezan los eventos de anafase. Pero vean también, la ciclina B empieza a destruirse por una señal de la ciclina de APC, es decir, APC tiene como blanco a la ciclina A, tiene como blanco a la ciclina B y también tiene como blanco a la ciclina a securina. Dentro de nuestras proteínas, obviamente tiene otros blancos también de proteínas, pero desde el punto de vista de lo que nosotros estamos analizando, esas tres proteínas principalmente. Entonces, lo que hacemos es tener o dirigir APC en prometafase para la ciclina A y luego se retrasa la destrucción de la ciclina B. Es decir, aunque tenemos APC allí, no empiezan los eventos de destrucción de la ciclina B y de la securina. Posiblemente este retraso se deba a que la total activación de APC se da cuando ocurre una correcta biorientación. ¿Qué quiere decir esto? Que en prometafase sí tenemos actividad de APC, pero es muy baja. A pesar de que es muy baja, sí tiene como blanco, en este caso, a la ciclina A. ¿Estamos de acuerdo? Pero para tener una total activación de APC, se necesita una correcta biorientación. Y lo vamos a entender más adelante, porque cuando está la biorientación, APC está activo, por así decirlo, al 100%. Entonces, este retraso en la destrucción de la ciclina B1 puede deberse a eso, de que como no tenemos una buena biorientación, porque estamos en prometafase, todavía no se han anclado los microtúbulos cinetocóricos al 100% sobre las cromátidas hermanas. Todavía digamos, no tenemos esa correcta biorientación que ya ocurre en metafase. Estamos en profase, por ejemplo y en profase tardía empieza la destrucción de la ciclina A. Pero vean ustedes, en profase todavía no ha iniciado la destrucción de la ciclina B1 ni de la securina, sino que ocurre después. Ese retraso puede deberse a que hay poca cantidad de APC y puede ser, y lo que se cree es que hay un reservorio exclusivo de APC para la ciclina A. Todavía no se conoce perfectamente bien si existe digamos, un reservorio exclusivamente de APCs para la ciclina A y después ya se activan los demás APC que van a reconocer a la ciclina B. Pero lo que sí se sabe es que cuando está la correcta biorientación, hay un 100% de actividad de APC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo de APC principalmente es empezar o promover, porque él no destruye, acuérdense, nada más pegan las ubiquitinas, promover la destrucción tanto de la ciclina A al inicio para que los niveles de ciclina A empiecen a disminuir e empiecen a incrementar entonces los niveles de ciclina B1 y también promover la destrucción de lo que es la ciclina B1 y de la securina. ¿Estamos de acuerdo? También podría ser que no hay una total destrucción de la ciclina B1,
porque este APC que les estoy hablando está dentro del núcleo. Y acuérdense que en profase temprana, todavía la ciclina B y los complejos bueno, los complejos de ciclina B1 con CDK1 están fuera del núcleo. ¿Recuerdan? Tienen que entrar al núcleo para continuar con los eventos de la mitosis. Posiblemente entonces, como está fuera del núcleo también el complejo de ciclina B1 con CDK1, por eso no inicia la destrucción temprana de lo que es de la ciclina B1, porque está fuera del núcleo. Ya cuando entra al núcleo, digamos en la profase tardía, ya entrando en la prometafase, es cuando ya posiblemente ahora sí podría ser blanco, en este caso, la ciclina B1 de APC. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vemos como en prometafase todavía tenemos a la ciclina ahí presente y ya empieza a disminuir cuando entramos a la metafase. O en la metafase cuando ya tenemos una correcta biorientación, que ya el 100% de APC está activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el principal, una cosa muy importante aquí o la pregunta es, ¿quién activa APC? Al final de cuentas estamos hablando de APC y que de APC cuando está activo y que necesitamos una correcta biorientación para activar al 100% APC. Aún así la pregunta es, bueno, ¿quién activa APC? Porque tiene que haber un activador. Y otra vez algo muy curioso de los eventos del ciclo celular es que el activador de APC también viene siendo CDK1, es decir, el complejo de ciclina B1 con CDK1. Por eso entonces también uno podría pensar, bueno, claro, se va retrasando la degradación de la misma ciclina B1 porque el mismo complejo de ciclina B1 con CDK1 es el activador de APC. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay APC basal que está activo y que se puede incrementar ligeramente para inducir los eventos, en este caso, de destrucción de la ciclina A, que anteriormente ya vimos cómo está durante toda la síntesis, durante toda la G2 y en la profase temprana y tardía empieza a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, paradójicamente, otra vez, el activador de APC es el mismo CDK1. Entonces, esa fosforilación ahora sí se lleva a cabo en el núcleo, porque recuerden ustedes que prácticamente cuando el complejo de ciclina B1 y CDK1 entran en el núcleo, terminan su total activación dentro del núcleo. ¿Puede haber ciclina B1 y CDK1 activo en el citoplasma? Por supuesto que sí. Y puede haber, y debe de haber, porque allí en el citoplasma dirige otros eventos que ya habíamos visto anteriormente, que tiene que ver con los centrómeros, con permitir o iniciar el ensamblado del uso mitótico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el núcleo termina su total activación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fosforilación de ese APC se da dentro del núcleo. Es decir, después de la activación e importación de la ciclina B1 con CDK1 en el núcleo y antes de la ruptura de la envoltura nuclear. Es decir, primero se da la activación después de que, digamos, una vez que entra al núcleo, estamos de acuerdo, el complejo de ciclina B1 y antes que de la ruptura de la envoltura nuclear se lleva a cabo, ya tiene que estar activo APC. Y en esta imagen que podemos ver aquí es esquemática, donde se puede ver perfectamente bien. Aquí tenemos la profase, prometafase y anafase. Podemos ver cómo está APC. Aquí tenemos APC, una serie de proteínas, todavía no tiene su F-box, que en este caso es CDC20, pero sí tenemos la E-ligasa, la número 2, y en este caso tenemos la ubiquitina que está en esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que, como ya les dije, el principal activador de APC es el mismo CDK1, es decir, el complejo de ciclina B1 con CDK1. Aquí tenemos a CDC20 que está en el ambiente sin interaccionar con APC. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay fosforilaciones sobre ciertas regiones de APC y esas fosforilaciones son las indicaciones para que entonces CDC20 sea reclutado sobre APC. Es decir, esta F-box es reclutado sobre esta, digamos, directamente sobre los sitios de fosforilación sobre APC. Y podemos ver aquí, entonces, también otra proteína, MI1, que ya la habíamos visto, que es un inhibidor de las proteínas F-box. Había inhibido anteriormente y lo habíamos visto con CDH1, pero en este caso va a inhibir también a CDC20. Podemos ver aquí cómo CDC20 está inhibido por M1. Es decir, a pesar de que en profase viene, digamos, la fosforilación sobre APC y luego esos sitios son reconocidos por CDC20, llega CDC20, pero como M1 lo está, digamos, inhibiendo, no hay actividad de APC. Es decir, se ensambla APC en profase, pero todavía no está activo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Seguir la fosforilación, en este caso por CDKs, directamente ahora sobre M1, no solo CDK1, sino también la proteína tipo polo,
pega fosfato sobre M1 que propician o que inducen más bien la destrucción de M1. Esa destrucción de M1, por lo tanto, deja el camino libre a APC para hacer sus funciones. Pero una de las cosas muy importantes aquí es que ciertas, todavía hay como, no controversia, pero bueno, digamos, hay estudios que proponen que ciertas proteínas que vamos a ver más adelante, que participan en el checkpoint de metafase a anafase, también son, digamos, interactúan con APC, de tal forma que esa interacción entre ciertas proteínas del checkpoint de metafase a anafase dirigen la destrucción hacia la ciclina A. Esa es otra de las hipótesis que se tiene, que esas proteínas de cierta forma cuando están unidos a APC con CDC20 y ya quitamos a M1 y entonces esas proteínas se unen directamente al check, bueno, se unen directo, son proteínas aquí se le conoce como checkpoint de uso mitótico, vaya, esas proteínas de metafase a anafase se pegan, digamos, en CDC20 y se cree que pueden dirigir la destrucción hacia la ciclina A en prometafase. También entonces lo que se hipotetiza es que vean lo que ocurre después. Una vez que se da la buena biorientación en metafase, esas proteínas de uso mitótico abandonan a CDC20 y ahora sí entonces los blancos de APC son tanto la ciclina B1 como la securina. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces continúan los eventos del ciclo celular, que en este caso sería una vez que empieza la destrucción de la securina, en esta imagen ya no viene, empieza, digamos, la separación de las cromátidas hermanas y por lo tanto el evento de anafase, o la fase de anafase, aunque suene redonda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Podemos observar en esta diapositiva, o lo importante aquí es que APC es activado por CDK también, para variar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces entendemos que el complejo de ciclina B1 con CDK1 es un estado biestable. ¿Estamos de acuerdo? Que lo habíamos visto anteriormente, que tiene que ir activándose poco a poco, poco a poco, una retroalimentación positiva para pasar de un estado inactivo a un estado totalmente activado. Entonces, en un estado totalmente activado puede, aunque sea una redundante, activar otra serie de procesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona esto de la securina y la cefarasa? Para ser más específico, como podemos ver en esta imagen, ya lo había explicado anteriormente, pero esta imagen me gusta mucho porque es más didáctica. Podemos ver cómo está la cefarasa, tenemos el amino terminal, tenemos el carboxilo terminal, en el cual está, digamos, ese sitio catalítico de la cefarasa, la cual va a ir directamente sobre SCC1 para degradarla y por lo tanto permitir que las coecinas se abran o se desensamblan y entonces ese desensamblaje de las coecinas permite que las cromátidas hermanas migren a sus polos correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí tenemos a la cefarasa, vemos a la securina cómo llega y se ensambla, ¿estamos de acuerdo? Y otra cosa muy importante, y aquí ya está la securina y la cefarasa ensamblada, es decir, la cefarasa está inhibida. Pero también algo muy importante es que los complejos de ciclina con CDK pueden fosforilar en ciertas zonas de la cefarasa y eso asegura que haya una total inhibición de la cefarasa. Es decir, no solo el hecho de que la securina, por decirlo de alguna forma, pueda secuestrar a la cefarasa para que no haga su función, también requiero de una fosforilación sobre securina para asegurarme que su actividad no inicie todavía. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Tienen que ocurrir dos cosas muy importantes. Uno, quitar a la cefarasa de ahí, para que entonces quede libre, perdón, a la securina, que es esta azul más clarito. Quitar a la securina de allí. Y para quitar a la securina es evidente que necesitamos activar ciertos eventos. Y otra cosa es que también necesitamos remover ese fosfato. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando se activa APC con CDC20? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando ya lo activamos, cuando ya estamos, digamos, en la prometafase, es decir, ya tenemos 100% de actividad de APC. Lo que hace APC es que reconoce a la securina y pega la subiquitina sobre la securina y entonces se da la destrucción de la securina. Aquí podemos observar cómo la cefarasa ya quedó libre, pero vean ustedes, todavía no tiene actividad porque este fosfato le ha quitado actividad como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Es remover este fosfato. Y para remover ese fosfato, por lo tanto, tengo que también iniciar los eventos de destrucción de ciclinas. En este caso, la ciclina que queda
es la ciclina B1 con CDK1. ¿Por qué necesito quitar a la ciclina B1? Porque hay actividad de CDK y posiblemente esa alta actividad de CDK me puede seguir pegando esos fosfatos. Acuérdense que los CDKs pegan fosfatos, seguir pegando esos fosfatos en los sitios inhibidores de la cefarasa y por lo tanto no hay actividad de cefarasa y no inicio con los eventos de anafase. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también APC tiene como blanco a la ciclina B1, porque empezamos también, bueno, se marca la ciclina B1 con las ubiquitinas, se destruye la ciclina B1, disminuyen los niveles de CDK y por lo tanto ya no hay sinasas que peguen fosfatos sobre la securina. Hay fosfatasas, obviamente sí, que lo que hacen es quitar ese fosfato y por lo tanto ya queda activado al 100% lo que es la cefarasa. Y entonces la cefarasa va directamente a esta proteína, a SCC1. La corta, estamos de acuerdo, hace ahí un corte como tal, permite que se abra ese cinturón de coecinas que les decía yo que estaba, digamos, permitiendo la unión de las cromatidas hermanas, se abre ese cinturón y se liberan las cromatidas hermanas y por lo tanto las cromatidas hermanas van hacia sus polos correspondientes para llevar a cabo el evento de anafase cuando hay una correcta bioorientación. Eso es lo que ocurre de manera normal cuando hay un buen proceso de ciclo celular. Pero ¿qué pasaría si hay, digamos, una mala bioorientación? Si hay una mala bioorientación, todo este fenómeno que les acabo de explicar debe de pararse, porque si el evento continúa, podemos tener aberraciones cromosómicas, precisamente por la mala bioorientación que hay. Acuérdense, y lo vimos en clases pasadas, cuando hay mala bioorientación, posiblemente no hay un buen anclaje, no posiblemente, significa que no hay un buen anclaje de los microtúbulos cinetocoros sobre el cinetocoro. Y si nosotros iniciamos la anafase, posiblemente vamos a tener células con cromosomas de más o cromosomas de menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se va a parar ese evento? Cuando haya una mala bioorientación. Y allí es donde entra el checkpoint de uso mitótico. Muchos también lo conocen como el checkpoint de metafase a anafase. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es retrasar la anafase. Inicia en metafase, e impide que entremos a anafase, porque acuérdense que la anafase significa, no significa más bien, da como resultado esa fase del ciclo en la separación de las cromátidas hermanas. Entonces, el checkpoint de uso mitótico de metafase a anafase, allí es donde va, digamos, todos esos motores moleculares van a actuar para frenar el ciclo celular en caso de la mala bioorientación. Entonces, el checkpoint del uso mitótico. ¿Cuál es la función de ese checkpoint? A grandes rasgos, bloquear la anafase hasta que exista la correcta bioorientación. Esa es la función del checkpoint, bloquear anafase. Es decir, nos quedamos en metafase, para ser más estricto, hasta que la metafase se complete perfectamente bien. Acuérdense que decir que se complete la metafase es que las cromátidas hermanas estén en el ecuador y los microtúbulos cinetocoros estén anclados hacia sus cinetocoros correspondientes. Entonces, la función del checkpoint de uso es esa, bloquear la anafase hasta que la buena bioorientación se lleve a cabo. ¿Qué es lo que detecta, como podemos ver aquí? ¿Qué detecta el checkpoint de uso? Bueno, lo que detecta el checkpoint de uso es el incorrecto anclaje de los microtúbulos cinetocóricos sobre el cinetocoro. Ese incorrecto anclaje manda una señal que se le conoce como señal de anafase de espera. Así lo van a encontrar ustedes, como definido. En inglés, obviamente, bueno, se traduce así. Señal de anafase de espera. Y esa señal de anafase de espera, por lo tanto, tiene que inhibir a ciertas proteínas, porque es el objetivo al final del día. Inhibir a las proteínas que van a iniciar el evento de anafase. Y por lo tanto, esa señal de anafase de espera inhibe a lo que es a APC y CDC20. Porque acuérdense que APC y CDC20 son los que inician los eventos de anafase, porque inician la degradación de la securina y entonces la activación de la securina también, porque inicia la degradación de la ciclina B1, disminuyen los CDKs y por lo tanto también se remueve, como les dije anteriormente, ese fosfato que está inhibiendo digamos, a la separasa. Y por lo tanto, la separasa se activa y por lo tanto inicia la anafase. Entonces, la señal de anafase de espera tiene como blanco molecular
a APC con CDCB. Entonces, hay dos, digamos, visiones sobre cómo se detecta cómo se prende más bien esa señal de anafase de espera. Una de unas ideas o de las hipótesis que se tiene es que hay, digamos, una serie de proteínas, proteínas que lo que hacen es monitorear, perdón, la unión de los extremos de los microtúbulos cinetocóricos al cinetocoro. Es decir, si no hay esa unión del microtúbulo al cinetocoro, no llegamos, se bloquea la anafase. Es decir, hay una serie de proteínas que detecta eso. Hay otra hipótesis que dice que se monitorea la tensión en el cinetocoro. ¿Se acuerdan cuando les hablaba precisamente de esa buena biorientación? Que los microtúbulos cinetocóricos en cada lado de las cromátidas hermanas seguían haciendo procesos de despolimerización y que lo único que impedía que en este caso las cromátidas hermanas no migraran hacia sus polos correspondientes eran las coecinas. Y les había dicho entonces que en esos cinetocoros que están en en las cromosomas hermanas, en ese momento se sentía una tensión, porque estaban jalando los microtúbulos de cada polo, de tal manera que en el cinetocoro se detectaba una tensión. Y esa tensión era buena, porque si había una tensión, quería decir que había una buena biorientación. Entonces, unos proponen que esa tensión es la que se sensa al haber una buena tensión. Si hay una mala tensión, entonces eso da como resultado que se retrase la anafase. Pero al final del día, chicos, las dos hipótesis se complementan, porque si hay tensión, quiere decir que los cinetocoros, los microtúbulos cinetocóricos están anclados en el cinetocoro. Si no hay tensión, quiere decir que los microtúbulos cinetocóricos no están anclados correctamente en el cinetocoro. Entonces, por eso va de la mano las dos hipótesis. Unos dicen que es la tensión porque se han hecho experimentos en los cuales hay una buena biorientación y lo único que se hace por ciertos experimentos es impedir que haya tensión en los cinetocoros y aún así, aunque haya una buena biorientación, pero se disminuye la tensión en el cinetocoro, da como resultado el retraso de la anafase. Sin embargo, es una hipótesis que existe también. Pero es evidente que si hay tensión es porque los microtúbulos están anclados en los cinetocoros correspondientes. Entonces, las dos hipótesis se complementan. Y estamos de acuerdo, chicos. Entonces, como puede ser tensión, si no hay tensión, no hay anclaje de microtúbulos. Y si no hay anclaje de microtúbulos, no hay tensión. Entonces, va lo mismo, da lo mismo. Es decir, lo que se cree entonces es que esas proteínas lo que van a hacer es detectar precisamente a grandes rasgos que esos extremos o que los cinetocoros, perdón, estén anclados a los microtúbulos cinetocóricos. La pregunta es, ¿quién detecta el incorrecto anclaje de los cinetocoros? Es decir, debe de haber una proteína o un complejo de proteínas que detecten eso y que manden la señal, ¿no? Es decir, oh, hey, aquí hay un mal anclaje, hay que parar. Señal de anafase de espera. Y la señal es, hay que inhibir a APC, porque ya vimos que se está activando, ¿no? Pues hay que inhibirlo porque no necesitamos iniciar la anafase. Lo que se cree es que una de las proteínas importantes de censar ese mal anclaje de los microtúbulos sobre sus cinetocoros correspondientes es una proteína que se conoce como MAT2. Esta se encuentra normalmente en los cinetocoros libres en profase. Se han hecho, digamos, experimentos en los cuales se han usado drogas para despolimerizar a los microtúbulos. Es decir, cuando nosotros estamos en metafase y le mandamos una droga para despolimerizar, es decir, los microtúbulos no empiezan los eventos de polimerización, por lo tanto los cinetocoros quedan libres y se ha visto que en metafase cuando se manda esa droga, vean aquí los puntitos rojos, es la proteína MAT2. La proteína MAT2 se posiciona sobre los cinetocoros libres. Y ese posicionamiento de MAT2 sobre esos puntos es el resultado de mandar la señal de parado, en este caso, de la anafase. Es decir, eso sucede en lo que es metafase. Y desaparece MAT2 cuando se empieza a unir al uso mitótico, es decir, cuando los microtúbulos cinetocóricos empiezan a ocupar el lugar de los cinetocoros, la proteína MAT2 desaparece del cinetocoro y por lo tanto esa es la señal para que ahora sí la anafase continúe. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, la señal de desactivar el checkpoint de uso mitótico es la desaparición de MAT2 de los cinetocoros. Si MAT2 está en los cinetocoros, es la señal para frenar la anafase, es decir, se prende el checkpoint. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una mala biorientación, es decir, estamos en metafase y un cinetocoro queda libre, allí está MAT2 y el sistema lo detecta. Dice, aquí hay MAT2 en este cromosoma, o en estos dos cromosomas, como lo quieran ver, o en tres, dependiendo cuántos sean. Y entonces la señal es para la anafase. Se activan unas series de, bueno, se activan unos mecanismos que vamos a ver más adelante cómo son, para parar el evento de anafase. ¿En qué concluye? En inhibir a APC. ¿Estamos de acuerdo? Este es otro experimento, bueno, no un experimento, más bien una micrografía en prometafase tardía, en el cual podemos ver en verde a los microtúbulos, en azul los cromosomas, y podemos ver aquí lo que les decía, un cromosoma que no fue anclado, es decir, no hay un microtúbulo correspondiente aquí. Podemos ver cómo MAT está posicionado en el cinetocoro, que podemos ver aquí. Entonces, cuando MAT está sobre el cinetocoro, quiere decir que no hay un microtúbulo cinetocórico allí y por lo tanto es la señal para frenar el ciclo celular. En este caso, parar en metafase, no permitir que la anafase continúe. Aquí se ve otro muy pequeñito, pero que lo que se crea aquí es que hay baja concentración de MAT2 porque sí hay, digamos, microtúbulos cinetocóricos anclando con esta cromátida hermana, pero con la otra cromátida hermana podemos ver que no hay cinetocoro. Por eso todo este cromosoma, vean, estamos en prometafase. Este cromosoma está en un polo correspondiente, no está migrando hacia el ecuador porque hubo un mal anclaje sobre uno de las cromátidas hermanas y por lo tanto eso dio como resultado que este cromosoma migrara hacia este polo. ¿Qué quiere decir entonces si migró hacia este polo? Que sí, el microtúbulo que sale de este polo sí se ancló perfectamente bien hacia el cinetocoro correspondiente, pero el otro microtúbulo que tiene que salir de este lado y anclarse en este otro en este cinetocoro no está anclado y por lo tanto lo único que sucede es que trasladamos esta cromátida hermana completa hacia este polo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Un microtúbulo cinetocoro tiene que llegar aquí, anclarse y entonces empezar los eventos de posicionar a la cromatida hermana en el centro del ecuador. Y ya habíamos hablado de esas fuerzas de eyección, esas fuerzas que dirigen, perdón, a las cromátidas hermanas a lo que es el centro hacia el ecuador de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es la proteína que detecta el mal anclaje? MAT2. Porque en el momento en que no está el microtúbulo sobre el cinetocoro, entonces MAT2 está posicionado sobre el cinetocoro. Y esa es la señal de que no hay una buena biorientación. Entonces, MAT2 va a estar todo el tiempo en el cinetocoro, en profase, principalmente en profase está MAT2, pero en el momento en que empieza la prometafase, que los microtúbulos cinetocóricos empiezan a ir al cinetocoro, empiezan a interaccionar con el cinetocoro y entonces MAT2 empieza a desaparecer del cinetocoro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que está ocurriendo así. Entonces, perdón, la forma inestable de la fijación, para ser más específico, de estos microtúbulos cinetocoros al cinetocoro, también depende de otra proteína que se llama aurora sinasa B. Esa aurora sinasa B, en el momento en que está libre el microtúbulo, fosforila el cinetocoro. Y lo que se cree que estos sitios de fosforilación que está generando aurora B sobre el cinetocoro sirven de unión para los componentes del checkpoint de uso mitótico, como por ejemplo MAT2, generando así la señal de paro de la anafase. Es decir, en el momento en que el cinetocoro está libre, aurora sinasa está allí, fosforila, ¿estamos de acuerdo? Se activa cuando hay una mala biorectación, llega aurora B, dice aquí hay una mala biorectación, fosforila, entonces MAT2 aparece y entonces empieza todo el evento de inhibición de APC. ¿Para qué quiero a MAT2 allí? Para inhibir a APC. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo este objetivo del checkpoint de metafase a anafase es con el único fin de inhibir al complejo, bueno, a la ubiquitin ligasa que es APC con CDCB. Pero para que ocurra esa inhibición, tengo que mandar una señal. Y para que esa señal se active,
tengo que reconocer un daño. En este caso no es un daño en el ADN, simplemente es un daño desde el punto de vista de permitir que los microtúbulos cinetocóricos lleguen al cinetocoro. ¿Estamos de acuerdo? Al no llegar al cinetocoro, Aurora B detecta, pues aquí no hay buena biorientación, fosforilo, viene MAT2, sí, no hay una mala biorientación, y dice MAT2, ok, vamos a inhibir a APC. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, cuando ocurre otra vez, se repara el daño, supongamos que se repara el daño, al ocurrir otra vez, reparar el daño en este caso es que haya una buena o que se corrija la biorientación, y entonces se empiezan a desplazar todas esas proteínas del uso mitótico o del checkpoint del uso mitótico. ¿Estamos de acuerdo? Volviéndose a generar los eventos de anafase. ¿Cómo se inhibe a APC? Que es al final del día el objetivo final del checkpoint del uso mitótico. Una de las hipótesis importantes es que, digamos, el cinetocoro no anclado, es decir, el cinetocoro que no ha recibido su microtúbulo correspondiente, genera una señal de espera de anafase. Por lo tanto, esa señal da como resultado la inhibición de APC. Esta señal va a estar compuesta por una serie de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Que se unen a CDC20. Ahí yo me confundí, es un error de dedo, es CDC20. Entonces es una señal que está compuesta por una serie de proteínas que se va a unir principalmente a CDC20. Y una de ellas es MAT2. MAT2 lo que hace es unirse a CDC20 y al unirse al CDC20 inhibe su función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el cinetocoro está solito, APC fosforila, recluta a MAT y MAT lo que hace es inhibir a CDC20. ¿Estamos de acuerdo? Ese cinetocoro libre, por lo tanto, uno piensa o se cree que actúa como una enzima que une, digamos, transitoriamente a MAT2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el cinetocoro es una enzima que permite que MAT2 se una allí. Y esa unión de MAT2 sobre el cinetocoro induce un cambio conformacional sobre MAT2, lo que da como resultado que se libere MAT2 y al liberarse MAT2 va a inhibir a CDC20. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas muy importantes con este tipo de sistemas es que se necesita que MAT2 esté unido a otra proteína que se le conoce como MAT1, que se encuentra en el cinetocoro. Se necesita de esa unión para que entonces MAT2 tenga la función de inhibir a CDC20. Entonces nosotros podemos tener un complejo de MAT1 y MAT2 que pueden activar a otro MAT2 para capturar a CDC20. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí nada más en esta imagen podemos observar cómo tenemos a MAT2, que puede estar en una disposición como abierta, con esta O, en el cual podemos ver cómo el carboxilo terminal es importante aquí de MAT2, se encuentra en una disposición abierta, se le puede considerar así. Después, cuando interactúa con una proteína, como por ejemplo puede ser la interacción con CDC20 o puede ser con MAT1, lo que hace es que se abre, funciona como un pequeño cinturón. Lo que hace es que ese carboxilo terminal se abre un poquito de tal manera que MAT1 puede llegar a esta posición y después pasamos de una disposición abierta a una disposición totalmente cerrada, en el cual el cinturón se pliega por completo, permitiendo la captura, en este caso, de MAT1 o de CDC20. Aquí tenemos entonces a MAT que pasa a una posición cerrada. Por eso podemos tener a MAT como OMAT de abierta o CMAT de cerrada. ¿Estamos de acuerdo? O close. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo allí. Entonces nosotros lo que necesitamos es activar a MAT2. ¿Estamos de acuerdo? Y para que se active MAT2, necesitamos que se una a MAT1. MAT1 se encuentra en el cinetocoro. Y una vez que activamos ese MAT2, ahora sí podemos inhibir a APC. ¿Qué es la inhibición de APC? Simplemente secuestrar a CDC20. Acuérdense que CDK1 fosforila APC de tal manera que esa fosforilación es reconocida por CDC20, que es la F-box para ese complejo APC. Si nosotros quitamos a APC a CDC20 del ambiente, por más que la fosforilación esté sobre APC, CDC20 no va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Porque necesitamos entonces que APC tenga CDC20 para que reconozca tanto a la ciclina B1 como a la securina.
Entonces lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. En esta imagen se puede ver cómo hay un cinetocoro no anclado. Por lo tanto, en ese cinetocoro vamos a empezar toda la señal. Acuérdense, no hay anclaje, hay una mala biorientación, una mala tensión, si lo quieren ver ustedes también así. Aurora B se activa, fosforila y permite el reclutamiento de todas esas proteínas. Una de ellas también es MAT1. Llega MAT1 al cinetocoro y entonces permite también el reclutamiento de MAT2. Aquí tenemos ya el complejo de MAT1 y MAT2 dentro del cineto. Puede entonces llegar, fíjense lo que ocurre aquí, aquí ya está ensamblado este dímero entre MAT1 y MAT2. Llega otro MAT que está en una disposición abierta, llega e interacciona con otro MAT2 o con el complejo de MAT1 y MAT2 y lo que da resultado es que pasamos de una conformación abierta totalmente. Aquí se abre el cinturón. Pueden ustedes verlo aquí. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que hay CDC 20 en el ambiente. Y entonces en ese momento, este nuevo MAT2 que ya liberó un poquito el cinturón, captura a CDC 20 y al capturar a CDC 20, entonces lo estamos removiendo del ambiente. Es decir, ya ese CDC 20 no va a ir a APC que ha sido fosforilado. Y entonces en el momento en que captura a CDC 20, se libera CDC 20 con ese MAT2 y entonces está en el ambiente. Y vean lo que sigue sucediendo aquí. Sigue estando el complejo de MAT1 con MAT2 en el cinetocoro y se repite el ciclo. ¿Cuándo va a quitarse MAT1 y MAT2 del cinetocoro libre? Pues cuando llegue el nuevo microtúbulo cinetocórico. Es decir, estamos retrasando un poco, por eso es un retraso de la metafase a anafase. Algo muy interesante que ocurre aquí, vean, es que ahora este MAT2 con CDC20 soluble pueden interaccionar con otro MAT2 que está en una disposición abierta o en una posición O y activar ligeramente al nuevo MAT2. Este nuevo MAT2 lo que va a hacer es encontrarse con CDC20, ¿estamos de acuerdo? Secuestrarlo y por lo tanto va a dar como resultado la inhibición de APC. No es que inhiba directamente a APC, sino lo que estamos haciendo es evitando que CDC20 llegue a APC y se active a APC. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la manera entonces en que el sistema frena la anafase? Secuestrando a CDC20, como lo podemos ver aquí. Y aquí está el mecanismo molecular a grandes rasgos de cómo está interactuando, cómo se está llevando ese a cabo digamos, ese evento de frenado de la anafase a través del secuestro de APC. También hay otros componentes, no son los únicos, hay muchos componentes que están participando en este checkpoint que también van a inhibir a CDC20. Por ejemplo, hay otra serie de proteínas, cuando estén leyendo sobre este checkpoint les van a mencionar a todas estas proteínas, a BUT-R1, a BUT3, las cuales se unen a CDC20 formando complejos y por lo tanto al unirse a CDC20 hace exactamente el mismo fenómeno de lo que es, digamos, MAT2, reclutar a CS20 para evitar que vaya a APC. Entonces se forman estos complejos de BUT-R1, BUT-R3, BUT3, perdón, y CDC20. Entonces, hay ciertas cosas que no se conocen sobre estos complejos, es decir, hay razones, por razones de conocida, estos complejos no inhiben, por ejemplo, la ubiquitinación de la ciclina A, y por lo tanto la ciclina A no es destruida o es destruida por otra vía. ¿Estamos de acuerdo? Una posibilidad es que, como les decía anteriormente, la ciclina A es marcada por una población completamente distinta de APC, que es secuestrada en una zona completamente inaccesible para las proteínas del checkpoint de anafase y se regula de manera diferente lo que es la ciclina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo a grandes rasgos allí con esto de APC. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Si no hay dudas, es así de sencillo, digamos, este checkpoint. Una vez que la biorientación se recupera, se inhibe la señal del checkpoint del uso y se restablece otra vez la anafase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se restablece la anafase? Porque hay una proteína muy importante que se empieza a activar y que se activa, que se le conoce como P31 o MET, se le conoce también como CMT2, la cual se une a MAT2 e inhibe su unión a CDC20. Es decir, ahora sí lo que requerimos es que se libere CDC20 y por lo tanto CDC20 vaya a APC, donde tiene que ir, y se active la actividad de APC y la anafase continúa. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se restablece, digamos, ese checkpoint en general. Y esta imagen me gusta mucho
porque podemos ver aquí cómo estamos en metafase, tenemos vean ustedes, una muy buena biorientación, aquí están el cinetocoro de esta cromatida hermana, el cinetocoro acá, aquí está el microtúbulo, el otro microtúbulo, entonces hay una buena biorientación, es decir, hay una buena tensión. Esa buena tensión da como resultado entonces que APC se active, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué APC se activa? Porque MAT2 no está activado, ¿estamos de acuerdo? Se activa APC porque CDC20 está libre, llega a APC y por lo tanto da como resultado la degradación de la securina, ya saben ustedes, la liberación de la cefarasa, luego la fosforilación de la cefarasa para tenerla 100% activa y da como resultado la ruptura o el desensamblaje de las coecinas para que empiecen los eventos de anafase. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay una mala tensión o una mala biorientación? Pues todas esas proteínas que les acabo de mencionar, tanto MAT2, MAT1, BUT, incluso aurora sinasa, todas esas se activan y culminan en la inhibición de APC, pero no es una inhibición, digamos, estrictamente hablando de que haya un cambio conformacional o una fosforilación en específico sobre APC, sino lo que ocurre es que estas proteínas lo que hacen es secuestrar a CDC20. ¿Estamos de acuerdo? Como CDC20 está secuestrado por toda esta señal, entonces APC se desactiva. Y al desactivarse APC no activo la cefarasa y por lo tanto me mantengo en metafase, dándole tiempo a la célula que se restablezca esa buena biorientación. Cuando se restablece esa buena biorientación, vean ustedes, se restablece la buena biorientación, pasa lo que les acabo de mencionar, aparece esta proteína CMT2, lo que hace es inhibe a MAT2 y por lo tanto se libera CDC20 y ahora sí, CDC20 va a APC e inicia el evento de anafase. Por eso entonces tenemos una total activación de APC cuando hay una buena biorientación. Cuando hay una mala biorientación, los niveles de actividad de APC disminuyen y por lo tanto la anafase se para y no continuamos con los eventos del ciclo celular. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces, así es como ocurre este checkpoint de metafase a anafase. Así de sencillo es. Y tiene que estar muy bien regulado, porque si existe un mal, digamos, reparto de los cromosomas, dan como resultados grandes problemas que al sistema le puede causar incluso hasta la muerte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y aquí otra vez vemos que hay baja, cuando ya estamos después de la anafase, pasamos a la telofase, los niveles de actividad de CDK se empiezan a disminuir. ¿Por qué disminuyen los niveles de actividad de CDK al 100%? Porque necesito preparar a la célula para un nuevo ciclo celular. Y no solo eso, porque las células hijas deben también de tener el tiempo de pensar si van a entrar al ciclo celular o no. Nosotros no sabemos si las células hijas quieran entrar al ciclo celular o que todavía o si todavía se requiere la demanda de más células para reparar el daño que pudo haber ocurrido por la deficiencia celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los niveles de CDK disminuyen mucho, casi no hay actividad de CDK más que la basal y entonces entramos otra vez a G1. Recuerdan ustedes que en G1 hay baja actividad de CDK y se prenden otros sistemas para empezar a preparar a la célula para el siguiente ciclo celular en dado caso de que estas células hijas quieran entrar al ciclo celular. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso es lo que sucede con el checkpoint de metafase a anafase. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ninguna duda, ok. Pues entonces, miren, hoy vamos a terminar temprano, una hora de clase. Así como se los prometí, entre una hora y hora y media, para que no se me saturen tanto de información. Entonces, estos son los 3 checkpoints. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya la próxima semana regresaremos a clase y pues ya iremos viendo cuándo hacemos el segundo parcial, que va a incluir estas cosas de checkpoint y va a incluir otra serie de temas que vamos a ver la próxima semana, que son temas muy cortitos ya. ¿Estamos de acuerdo? Que yo creo que ya a partir de ahora va a ser mucho más rápido el avance en el ciclo celular porque ya conocen a grandes rasgos y a la perfección, yo creo también el ciclo celular y lo único que estamos haciendo es agregando más información, pero es información de la misma, es decir, nada más complementando más la información y entendiendo mejor cómo se regula el ciclo celular. Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, pues por mi parte sería